Sean todos bienvenidos a esta serie de audios donde estamos exponiendo los puntos de fe que sostienen nuestra doctrina dentro de la Iglesia de Dios, fundamentados únicamente en la verdad de las Sagradas Escrituras. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta ocasión estaremos reflexionando sobre el punto de fe número 38, titulado La mundanalidad, un tema de gran importancia para la vida espiritual de cada uno de nosotros, ya que nos enseña cómo la palabra de Dios nos llama a vivir apartados de todas prácticas y deseos del mundo para agradar a nuestro Señor. A la luz de la Biblia, veremos cómo las Escrituras condenan toda forma de mundanalidad y exhortan al pueblo de Dios a vivir en santidad, rechazando las obras de la carne y de todo aquello que pueda alejarnos de la comunión con Dios. La palabra de Dios enseña claramente que cada uno de nosotros ha sido llamado a vivir una vida diferente al lado del mundo. Desde el principio de la enseñanza cristiana, las Sagradas Escrituras advierten sobre el peligro de la mundanalidad, porque esta representa todo aquello que se opone a la voluntad de Dios y que se alimenta los deseos carnales del ser humano. La mundanalidad no solo se refiere a ciertas prácticas visibles, sino también a una mentalidad y un estilo de vida que se rige por los valores del mundo y no por los principios del reino de Dios. El apóstol Juan advierte con claridad acerca del peligro cuando escribe: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Aquí se nos muestra que la mundanalidad se alimenta principalmente de tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Estas inclinaciones buscan satisfacer al hombre natural, pero alejar a cada uno de nosotros de la comunión con Dios. El cristiano, por lo tanto, debe comprender que seguir a Cristo implica renunciar a aquello que alimenta la carne. La Escritura enseña que las obras de la carne son incompatibles con el reino de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de manera contundente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al versículo 21. Este pasaje deja claro que quien vive dominado por estas prácticas no puede participar del reino de Dios. Por esta razón, la vida cristiana no consiste simplemente en creer, sino en vivir una transformación constante, luchando contra los deseos de la carne. El apóstol Pablo también exhorta a cada uno de nosotros a vivir guiados por el Espíritu y no por la carne. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, porque vivimos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8 del versículo 12 al versículo 14. Mortificar las obras de la carne significa negar aquellos impulsos que buscan apartarnos de Dios. Es una lucha diaria en la que cada uno de nosotros decide someter su voluntad a la dirección del Espíritu de nuestro Dios. Por esta razón, el cristiano también debe ser cuidadoso con los ambientes que frecuenta. Existen lugares donde se promueven conductas contrarias a la santidad que Dios demanda. Lugares como tabernas, salones de baile, clubes nocturnos,
y ambientes similares suelen fomentar prácticas que alimentan los deseos de la carne y el desenfreno y la vanidad del mundo. La prudencia espiritual lleva a cada uno de nosotros a apartarse de aquellos espacios donde el pecado se normaliza y se celebra. Nuestro Señor Jesucristo mismo enseñó que sus seguidores no pertenecen a este sistema del mundo. En su oración al Padre declaró: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 16. Esto significa que, aunque el cristiano vive en medio de la sociedad, su identidad y su forma de vivir no deben estar moldeadas por los valores del mundo. El apóstol Pablo refuerza esa enseñanza cuando escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. La vida cristiana implica una transformación interior que se refleja en la conducta, en las decisiones y en la manera de presentarse ante los demás. La mundanalidad muchas veces se manifiesta también en la búsqueda excesiva de la apariencia, lujo o sensualidad. Por eso la Escritura exhorta especialmente a mantener una actitud de modestia y sencillez. El apóstol Pedro escribe: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. El énfasis bíblico no está en la apariencia externa, sino en la belleza interior de un corazón transformado por Dios. La verdadera honra de cada uno de nosotros no proviene de joyas costosas ni de vestimentas provocativas, sino de una vida que refleja la humanidad, pureza y reverencia. Asimismo, el apóstol Pablo enseña que la gracia de Dios nos llama a vivir apartados de pecado y de la mundanalidad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviremos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Por lo tanto, la mundanalidad representa un peligro constante para la vida espiritual, porque busca desviar el corazón de cada uno de nosotros hacia aquello que agrada a la carne y no a Dios. El verdadero Hijo de Dios comprende que su vida ha sido llamada a santidad y que su conducta debe reflejar esa separación del mundo. Vivir apartados de la mundanalidad no significa aislamiento, sino consagración. Significa vivir en medio de una sociedad corrompida, pero sin adaptar sus costumbres ni sus valores. El cristiano está llamado a ser luz en medio de la oscuridad, testimonio vivo de que es posible vivir conforme a la voluntad de Dios. Por esta razón, cada uno de nosotros debe examinar constantemente su vida, sus hábitos, sus influencias y sus decisiones, preguntándonos si aquello que hacemos glorifica a Dios o si alimenta los deseos del mundo. La santidad no es una carga, sino una evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en cada corazón. Me despido deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre cada uno de nosotros. Paz a vosotros.